Admiro enormemente quien crea arte de la nada, quien completa un crisol de emociones tan variado y rico que se convierte en atemporal, en eterno. Porque el arte realizado con sentimiento es el alma abierta de par en par de su autor. Es la caja de los recuerdos donde se guarda imágenes, fotos, música y un completo muestrario de impresiones que solo su creador tiene acceso. Y por supuesto, solo mostrará cuando él lo necesite. Pues ya sabemos aquello de que todos tenemos secretos guardados bajo llave en el sótano de nuestra alma. Y estos ni se venden ni se prestan. Un autor que en la mayoría de las veces solo busca la felicidad cómplice y ajena de quien mira, de quien observa, del que busca en ellos vivos recuerdos que puedan sincronizar con su pasado y presente. Existen, para mi humilde opinión, dos tipos de consumidores de arte: del que necesita adornar su vida con colores, formas y texturas, del todo inconexas, huecas e incluso vacías para él, y del que cierra un vínculo indivisible cuando descubre aquel objeto de pasión. Un objeto artístico con las puertas abiertas para que el que quiera entrar, para el que quiera oler, para el que quiera sentir. En definitiva, para el que quiera hacerla suya y hacerla viva. Cualquier obra artística está formada de una realidad sentimental innegable, del cual el creador busca ese vínculo emocional y humanitario con el material que sirve de nexo conductor con tal fin. Una idea todavía sin pulir, una imagen mental, unos medios, y el proyecto se pone en marcha. La naturaleza, nuestro almacén de creatividad, con alacenas repletas de belleza intrínseca solo al alcance de almas libres de perjuicios y menoscabos, te propondrá los más sutiles retos, y la pasión por lo bello hará el resto. Así que escribe, si te sientes libre, navegando en un mar de pensamientos e ideas. Pinta, si en ese lienzo eres capaz de mostrar la profundidad de una vida con todas sus emociones. Esculpe si crees que la magnificencia del hombre sobre los materiales modela la realidad o lo irreal. Pues así reinterpretamos el mundo, que éste debe de ser cambiante y desemejante. Innova, que no nos anclemos en lo preestablecido. Descubre, inventa, habla, diseña, crea, pues gran parte del mundo necesita de esos nuevos impulsos, para que no perdamos el miedo a mostrar nuestros sentimientos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, y hoy en nuestro programa vamos a hablar del mundo del arte, del mundo del flamenco y por supuesto del mundo de la guitarra, y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Paco Vidal. Paco, muchísimas gracias, muy buenas noches y un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muchas gracias, Rafael, el placer es mío. Oye, Paco, ¿qué tiene esta Andalucía nuestra, este sur del sur? Pues para mí lo tiene todo, literalmente. Tiene sol, tiene ese arte que tiene esta tierra, tiene esa variedad tan grande. No sé, yo me he tenido que venir para acá. Hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Lo echaba mucho de menos. Has viajado mucho, has estado en grandes ciudades, en pequeñas ciudades, en muchas localidades donde has compartido tu profesión, tu arte, ¿no? Pero siempre tiramos el ancla, ¿verdad?, para esta zona. Siempre. Bueno, por lo menos en mi caso. Claro. Hay personas que lo sentirán de una manera y otras de otra, ¿no? Pero yo sí, yo necesitaba, yo tenía esa necesidad de volver a mi tierra. Me lo tuve claro desde que me fui. Me fui hace 25 años ya. Bueno, no más. Hace más, 25 años me llevé, o sea, hace ya 28, 29 años que me fui. Paco, en este programa, en este espacio que tenemos televisivo, vamos a desgranar un poquito tu vida, tu historial, tu vivencia, tu música, tu manera de entender el arte, ¿no?
Pero vamos a empezar por abajito, ¿no? Por los cimientos. Yo te preguntaría por el mundo de la guitarra, ¿no? Porque ¿de dónde nace? ¿Cómo sientes esa vocación? ¿Por qué Paco Vidal sabe que su camino va a ir anclado a las cuerdas de una guitarra? Yo lo tuve claro desde muy pequeño, pero desde muy pequeño, y esa sensación la tengo yo. Recuerdo perfectamente que mi madre cogía una guitarra, mi madre no toca, cantiñeaba y eso, y ella incluso es una buena aficionada, ¿no?, al cante, pero ella no tocaba, ponía 2 dedos y ella hacía lo que podía, y yo recuerdo que de ahí salía un sonido que a mí me embaucó, me encandiló, y esa sensación la sigo teniendo hoy por hoy cada vez que escucho la guitarra, y eso sería con 2 años, fue la primera vez que me puso mi tío Miguel una guitarra de colorines en los brazos, una guitarra que sonaba pero era de colorines, por ahí tiene que estar la foto, y recuerdo vagamente, evidentemente, pero sí, esa sensación sí la recuerdo. Y luego ya, cuando ya me fui haciendo un poquito más mayor, que mis padres tuvieron posibilidad de poderme comprar una guitarra, pues ya empecé con la guitarra a los 13 años. Es interesante cuando hemos tocado en esta mesa muchas personas del mundo del arte, ¿no?, en muchísimas variantes, muchas ramificaciones diferentes, y todos ellos guardan un vínculo muy especial con su niñez, ¿verdad? Claro. El que escribe, no, es que en mi casa había muchos libros y yo aprendí a leer muy pronto, y mi padre me leía o mi madre escribía, y el que hace pintura es porque lo ha mamado quizás desde pequeño, ¿verdad? Qué importante es ese vínculo para los más jóvenes desde jovencito, como te ha pasado a ti, poder descubrir ese camino. Es que es súper importante, porque creo, y ahora pensándolo bien, creo que eso lo tienes que tener desde pequeñito, ¿no? Porque es verdad que un guitarrista se puede hacer, porque con la técnica... o sea, tú puedes estudiar, igual que puedes estudiar una carrera, pero el que desde pequeño nace con esa cosita esa chispa, con esa chispa de querer, que no sabe por qué, pero nace, eso claro. Lo tiene claro desde el minuto 1, vamos. Es bonito porque lo que dices, porque yo hablando con otros amigos, ¿no?, del gremio y compañeros, yo le decía, oye, ¿el artista nace o se hace? Y todos me decían, es que es una pregunta muy, muy complicada, porque claro, es lo que tú dices. A mí, por ejemplo, me encanta la guitarra, y yo en su momento intenté tocarla y o salía la guitarra por la ventana o salía yo. Mira. Pero en cambio había otras personas que sin haber tenido estudios musicales, era capaz de, siguiendo tutoriales, estudiando un poco, y del tirón me encontraba el camino. Tú decías, es que ahí hay una chispa, ahí hay algo. Yo creo que te puedes responder a esa pregunta. Hablando de música, el músico se hace, el artista nace. Claro. Pues me voy a quedar con esa
con esa respuesta, porque lo he preguntado muchas veces y es una respuesta que no todos saben contestar. Oye, tienes dos pilares, dos profesores, dos maestros, ¿no?, en tu formación artística, ¿no? Manuel Alfonseca y Manolo Sanlúcar. De aquí sí. ¿Eh? De esta tierra sí. De esta tierra. Oye, ¿qué ha significado para ti dichos referentes? Hombre, Manuel, Lin, como se le conoce aquí en Sanlúcar, fue quien me puso las manos en la guitarra. Fue quien creyó en mí desde el primer momento, ¿no? Y tanto fue que al final, cuando yo me llevé unos poquitos años con él, y él me puso para darle clase a sus propios alumnos. Y bueno, yo ya sentí que él me apoyó siempre me apoyó, y es una persona que siempre la voy a tener en mi mente como mi primer profesor, ¿no? Evidentemente, al cual le debo muchísimo. Y lo que pasa es que yo ya quería, evidentemente, ver otros mundos, conocer otro tipo de música, otro tipo, y yo poquito a poco, yo siempre he tenido mucha inquietud con el tema de la música, con el tema de la composición, y ya me fui desvinculando un poquito de él para poder crecer a mi ritmo, ¿no?, a mi manera. Oye, yo creo que va a ser de obligada pregunta, ¿no?, porque si hablamos también como de Manolo Sanlúcar, ¿no?, que falleció hace unos años, en el agosto del 2022, ¿no? Para Sanlúcar, una persona tremendamente querida, ¿no?, y sobre todo para todos los amantes del arte, ¿no? Conviviste mucho también con él, tienes recuerdos con él. ¿Qué recuerdas de su figura? ¿Qué nos tirarías encima de la mesa ahora contándonos algo sobre él? Yo, para mí, Manolo Sanlúcar ha sido uno de los más grandes amigos que yo he tenido, independientemente de lo que guitarrísticamente hablando, ¿no? Porque él siempre me aconsejó bien. Lo primero que me decía era que no fuera como él. Eso fue una de las cosas más valiosas que me dio. Luego, personalmente, vi que era una persona que ayudaba a todo el mundo, pero a todo el mundo que lo mereciera. Que eso sí, para eso era bastante especial. Llegar a casa de Manolo Sanlúcar y quedarse no podía hacerlo cualquiera. Yo tuve la suerte de que un compañero mío, Paco González, Paquito, estaba con él de percusionista, y le habló de mí, y yo anteriormente había dado un concierto en el Auditorio de la Merced, que ahora se llama Manolo Sanlúcar, y él me vio por la tele y me reconoció, y le dijo que ese chaval tenía facultades, que lo llamara a mí fuera para su casa, y automáticamente lo llamé y me acogió como si fuera su hijo, exactamente igual. Con lo cual me imagino que tendrás grandes recuerdos, ¿no? Grabados a fuego, ¿no? Muchísimo. Vamos, yo le estaba haciendo hasta la comida a Manolo, pero sí, mucho. Manolo me ha dado muchísimos consejos guitarrísticamente hablando, como guitarrista. También me ha dado muchos cates buenos, evidentemente, para que aprendiera. Pero tengo muy buenos recuerdos de él, vamos. Inclusive me dijo de tocar con él y le dije que no. pero bueno, Manolo siempre ha intentado llevarme por el mejor camino. Claro. Siempre. Y yo recuerdo cuando yo me llevaba 5 y 6 horas tocando con él la guitarra, o inclusive escuchándolo hablar otro día, y llegar a mi casa y tocar la guitarra de otra manera, porque el concepto te lo cambia. La visualización que tú tenías directamente te da un vuelco, claro, en la cabeza, y te das cuenta de que estoy tocando de otra manera. Y ese camino, Manolo, te lo haya, ¿no? Sí. Oye, hablábamos antes si el artista nace, se hace. Hablas ahora de esos consejos de un maestro, ¿no? Que tú ya simplemente por el hecho de escucharlo y de ponerlos en práctica cambias tu percepción a la hora de ser un artista y de tocar la guitarra, ¿no? Pero ¿tú crees que es fundamental para la completa formación de un músico empezar desde muy jovencito? ¿O en cambio se puede coger cualquier instrumento a cualquier edad?
A ver, nunca es tarde, evidentemente, pero también las circunstancias de cada persona es un mundo, ¿no? Porque hay personas que evidentemente quieren y lo quieren tener desde pequeño y no tienen posibilidad de tenerlo. Yo aconsejaría a todo el mundo, que da igual la edad que tenga, que lo haga. Ahora bien, esto es como todo. La guitarra es un instrumento que jamás dejas de aprender. Vas a morir y te vas a creer que no tienen ni idea de lo que estás haciendo. Entonces, cuanto más tiempo te lleve, evidentemente, mejor. Más provecho le vas a sacar. Efectivamente, también es cierto que hoy en día, gracias a los maestros, tenemos a nuestra disposición unas maneras de tocar que la tenemos hoy en día en todas las redes sociales o en los discos, lo tenemos prácticamente a la mano, lo tenemos que todo. Tenemos más herramientas, ¿no? Tenemos más herramientas para poder hacer eso. Antiguamente no. Claro. Antiguamente no era o te tocaba la lotería, como digo yo, y fulanito se fijaba en ti o lo que sea, pero hoy en día es todo muchísimo más fácil. Pero evidentemente, cuanto antes, mejor. ¿La guitarra es un instrumento ingrato en el sentido de que si la abandonas durante un tiempo, después lo acusas? Yo te puedo decir, no te voy a comparar con otro instrumento porque bastante tengo yo con tocar la guitarra como para ponerme a tocar otros instrumentos, pero lo que sí te puedo asegurar es que es de los instrumentos probablemente, si no es el más desagradecido de todos, porque tú te puedes llevar 2 días sin tocar la guitarra, claro, y lo notas. El público quizá no, pero tú sí. Tú sí, claro. Pero tú sí lo notas, claro. Pero mucho, además. Y vamos, si te llevas ya una semana o 2, yo me he llevado varias semanas sin poder tocar la guitarra, bien por una lesión que tuve, y yo me quise morir el día que yo cogí la guitarra. Pero me quise morir y me decía, pero si toca bien, digo que toco bien. Claro. Claro, es muy frustrante. Sí, pero frustrante hasta más no poder, es que se te van los callos de la mano izquierda, pierdes agilidad. Es que yo eso lo había escuchado, a uno de los grandes maestros guitarristas, ¿no?, del siglo XX, decir, es que es un instrumento muy ingrato, en el momento que te cargues 2 días sin tocar, eres un idiota, que tal, no sé cuánto. Y lo he preguntado a varios guitarristas que han estado con nosotros por aquí, y todos me dicen que sí. Sí, que no te quepa duda. Es un instrumento... Que suele pasar con todos los instrumentos, pero con la guitarra mucho. Hablando de hecho con un amigo mío, pianista, Moisés Sánchez, uno de los mejores pianistas del mundo hoy en día, de jazz, él lo decía, dice, Guillo, pero es que hay que ver, el piano te puede llevar unas semanas sin tocar piano, pero hace así y suena el piano. Pero la guitarra no. La guitarra te lleva una semana y toca la guitarra, y como quiero hacer el pasaje que hace una semana te salía bien, ahora ya no te sale. Y eso es lo que tiene la guitarra. Oye, Paco, 2002 y Madrid como punto de inicio, ¿no? Cuéntanos un poco, porque allí estudiaste con maestros como Rafael Riqueni. ¿Cómo fue tu paso por la capital? Y no sé, cuéntanos un poquito cómo fue la Gran Manzana española para ti. Pues yo decidí irme para allá porque antes no había internet. Como hemos hablado antes te tenías que buscar la vida. Como la paquera de Eres. Efectivamente. Te tenía que buscar la vida como pudiera. Entonces, casi todos los compañeros míos estaban en Madrid, y muchos artistas y maestros estaban también en Madrid. Yo lo hablé con Manolo Sanlúcar, inclusive hablando con otro amigo mío, compañero y para mí otro gran maestro, Juan Carlos Romero, que me decía, no te vayas para Madrid, quédate en Sevilla. Y bueno, pero yo no le hice caso y yo me fui a Madrid. Yo llegué allí a Madrid con una mano delante y la otra detrás, y allí empecé mi andada, empecé a conocer a gente y bueno, empecé poquito a poco a trabajar en los tablaos. Casualidad de que uno de los días que trabajamos en la sala Caracol, nos fuimos a lo que era el antiguo Candela, de allí de Madrid,
donde se reunían todos los artistas y los maestros después de los conciertos, iban para allá. No sé, un compañero mío, Zulel Lozada, otro grandísimo guitarrista, que tocábamos juntos, me llevó a ese sitio por primera vez. Bajamos abajo una cuevecita. En la cueva de Paco Candela, ¿no? No, Miguel, Paco Candela no, este otro, es Miguel. Tenía una cuevecita abajo y ahí es donde no dejaba pasar a nadie, solamente a los artistas, ¿no? Y ahí estaba Rafael Riqueni, estaba Cigala, Guadiana, estaba muchísimos artistas, Enrique Morente. Y me dice mi compañero, Quillo, tócale al maestro un poquito la guitarra, porque a él le gustan mucho como las maneras mías de tocar, ¿no? Porque decía que era muy de aquí, muy de San Lucas. Total, que cogí la guitarra y me miró Rafael Riqueni y me dice, el lunes te viene a mi casa conmigo. Y yo me fui el lunes a su casa y a partir de ahí empezamos a preparar temas y temas y temas para yo poder tocar con él. Vamos, preparamos una de las grandes obras que él tiene, una obra maestra que se llama La Suite Sevilla, y allí estuve con él muchísimos años, tocando la guitarra con él como segunda guitarra y aprendiendo, evidentemente. Claro. Oye, 8 años has estado también con el maestro Tomasito. Para mí hay mucha fusión, ¿no? Hay cierta magia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver, ese punto no de canalleo, de locura, ¿no? ¿Qué te llevas de esa experiencia? Porque la verdad que trabajar con este artista jerezano tiene que ser un disfrute, ¿no? O un punto, sí, ¿no? Sí. Para mí fue una experiencia, y sigue siendo, porque de vez en cuando toco con él, una experiencia súper enriquecedora. Yo cuando me llamaron, que fue uno de sus músicos que me llamaron, que ya me conocía, dice, Paco, le hace falta una guitarra a Tomasito. Y yo cierto es que la había escuchado, pero no la había estudiado porque yo estaba en otra película, ¿no? Y yo me llevé la guitarra mía, yo no tenía guitarra enchufada, y claro, cuando yo llego al ensayo y me veo un bajo, una batería, una guitarra eléctrica, el otro pegando zapatazos, nada que digo, pero yo cago aquí, yo cago aquí con un micro, que es que te tenía que hacer con una guitarra enchufada, digo, venga, vale, pues ya está, pues total, me hice con una guitarra enchufada, y me vino tan sumamente bien, porque yo cuando empecé con Tomás, tomé un respiro grandísimo de lo que es el mundo más serio, más académico, que me rodeaba del flamenco, claro, ¿no? Entonces, para mí fue colgarme una bandolera y ponerme a pegar zarto. Imagínate, yo no sabía ni que los previos de la guitarra tenían que ponerse una pila. O sea, yo no tenía ni idea de eso. Y bueno, total, que me fui a tocar con él, me preparé los temas y para mí fue una bocana de aire, sí, tío, como un bálsamo, de verdad, fue como, wow, qué guay, tío. Y ya me llevé mucho tiempo con él, me divertí muchísimo, conocí a muchísima gente, a muchísimos artistas, y me di cuenta también evidentemente, que independientemente de que es un mundo aparte al mío, lo enriquecedor que es, ¿no? Y lo gran artista que es Tomás. Claro. Tomás es un grandísimo artista. Oye, Paco, has viajado por muchos sitios, has tenido la suerte de conocer diferentes culturas, diferentes civilizaciones artísticas, ¿no? Tengo aquí algunos de esos países, ¿no? Estados Unidos, has estado en Canadá, has estado en Tailandia, en Cuba, en México, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Holanda, en la República Checa, en Rusia, en zonas de África, en Turquía, en China, en Taiwán. Oye, ¿qué percepción tienes o qué percepción hay del flamenco? O sea, cuando llegas al sitio, países, por ejemplo, asiáticos, donde hay un gran respeto, ¿no? Ese respeto tal a la cultura hispana, a la cultura española, a la cultura del flamenco, por supuesto. ¿Qué percibes? ¿Qué te traes de esos sitios? La cultura que tiene la gente y la inquietud que tiene la gente por aprender y por saber músicas nuevas y cosas nuevas.
yo no recuerdo un concierto, no lo recuerdo, de verdad, Rafa, que haya dado yo fuera que no se haya llenado el teatro. Partiendo de Francia, medio mundo, por medio mundo. Cualquier país de Europa, cualquier país de Asia, de Estados Unidos, inclusive de África. Y no recuerdo un concierto que no se haya llenado. Cosa que aquí en España no pasa. Claro. Y da igual, porque Paco Vidal, ¿quién es Paco Vidal? O sea, Paco Vidal no tiene el nombre, por ejemplo, que puede llegar a tener un artista que hoy en día se ven que no tiene ni siquiera preparación ninguna para estar ahí y van 200 o 300 o 1 millón de personas a verlo, ¿no? Pero a la gente le importa la cultura. ¿Por qué crees tú que hay, digamos que hay un vínculo, como una, no sé, una línea indivisible que une a nuestra cultura, a la cultura española, con el resto de los países? Es como algo muy atrayente, y sobre todo el mundo del arte, el mundo de la música y el mundo del flamenco, desde siempre, ¿no? Desde los grandes café cantantes y desde el siglo XIX viene muy atrayente. ¿Por qué cree que hay esa simbiosis con otras culturas tan dispares? Pues porque al final, lo que te digo, dependiendo del país al que tú viajes, tiene, políticamente hablando, tiene unas inversiones para la cultura que en otros países claro, no tienen. Entonces, esa cultura a ti te la enseñan desde chiquitito. Entonces, cuando tú creces con esa inquietud, tú buscas toda clase de cultura musical, y el flamenco es una de las mejores músicas del mundo, por no decirte la mejor música del mundo, dicho por los más grandes músicos del mundo. Entonces la gente, evidentemente, que tiene un mínimo de inquietud cultural, claro, evidentemente busca eso que tenemos. ¿Qué pasa? Que cuando tú no inviertes en cultura general, digamos, pero estamos hablando musicalmente hablando, pues al final pasa lo que pasa. Claro. Y cuando tú dices lo del flamenco, sí, el flamenco es la mejor música del mundo, ¿no? Fíjate si tienes muchísima razón, que al final se está entremetiendo con otras culturas musicales. Hay influencias del flamenco en todos los estilos musicales. Pero en todo, o sea, desde el jazz, desde el blues, desde la electrónica, desde los ritmos más latinos, más urbanos, al final hay ese toque flamenco que te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar más de acuerdo, puedes estar menos, pero es una realidad, ¿eh? Mira, el flamenco siempre ha sido una música muy viva, ¿no? Porque siempre se ha llevado mucho también a la improvisación, independientemente de los cánones que tiene melódicamente hablando, ¿no? Pero siempre ha sido una música muy viva. Y un claro ejemplo te pongo, date cuenta de que da igual el género de música que toquemos, cualquier género que tenga, digamos, un lápice de sabor flamenco, ya es un pelotazo en el mundo. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Literalmente, te lo digo. Sí, sí, mira, hace poco había un gran festival de música electrónica en Berlín, donde se pinchaba ese tecno, ¿no? Ese tecno oscuro, ¿no? Tal. Y hubo un momento que hubo una sesión donde se pincha ese tecno mezclado con la guitarra flamenca. Y el mundo literalmente se echó abajo. Claro. Había 25.000 personas y yo cuando lo estuve viendo, esto era un vídeo que me pasaron, digo, es increíble. Pero o sea, la gente estaba bailando, estaban a gusto, pero en el momento que ponen el tema con esa mezcla, ese punteo, ese tal, la gente se volvió loca, literalmente. Pero es que todavía no se quieren enterar de él. Increíble, estábamos hablando de música que está en las antípodas del flamenco. Es que, ya te digo, que todavía no se quieren enterar de eso. De que un guitarrista va a cualquier sitio del mundo y lo llena por todos los sitios. Y aquí le da igual. Paco, vamos a pasar unos minutos a publicidad y seguimos hablando de tu vida y de la guitarra. Vale. Amigos de Café de Levante, unos minutos publicitarios y volvemos.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Paco Vidal del mundo del flamenco y del mundo de la música y la guitarra. Oye, Paco, hay una parte de esos viajes, una parte de tu formación artística que me ha llamado tremendamente la atención, que es Paco Vidal y la India. Oye, cuéntanos por qué hay esa simbiosis que, no sé, te ha cambiado la percepción de tu música, te ha llenado de nuevos conceptos, de nuevos, no sé, de enriquecimiento. Cuéntanos un poco por qué hay esa fusión con tu vida y la India. Siempre te enriquece. O sea, musicalmente siempre te enriquece. Y como te he dicho antes, el flamenco es una música que está viva, entonces puede modificarse en muchos conceptos, ¿no? Charminita Maragna. Yo no lo iba a pronunciar, te iba a decir que lo pronunciara tú. Charminita Maragna es una grandísima bailadora de Qatar. Sí. Está considerada como de las mejores bailarinas de Qatar que había en la India, y ella viajó a Madrid. A través de un compañero mío cantador, Joaquín Escudero, que en paz descanse, me llamó a mí. Hicimos una mezcla entre el flamenco y el Qatar. Cuando vinieron músicos de la talla de Zakir Hussain, de Ravi Shankar, pues claro, yo me quedé alucinado. Porque yo no lo conocía, yo era muy jovencito todavía, pero no lo conocía. Y para mí fue una cosa que me quedé, o sea, ellos tienen una disciplina brutal. Y me dice, tócame el tema que vas a hacer de arriba abajo. Lo diré, los nombres los tengo yo en Pamplona, Rafa. Zakir Hussain me dice, tócame lo que vas a hacer. Le toqué una bulería en tono de rondeña, con sus cortes, con su historia, una bulería de guitarra. Y dice, venga, ahora vamos a tocarla de nuevo. Y me dio todos los cortes. O sea, perfecto. El tío, o sea, me lo dio todo. Todo. Ni había escrito nada. Yo me quedé alucinado. Pero alucinado. Y trabajar con esa gente, claro, aprende ritmo, aprende diferentes armonías. Y evidentemente también aprendes a tener paciencia. Mucha paciencia, porque trabajar con los indios tienes que tener mucha paciencia. Un concierto de ellos era, nosotros nos poníamos en el escenario, no te voy a exagerar, y se llevaban 45 minutos afinando, y no solamente afinando, sino entrando como en trance ellos. Entonces ahí, cuando ya ellos entran en trance, es cuando empieza el concierto. A mí hubo una anécdota graciosa, que no me mataron de milagro, que claro, yo fumo y estábamos en los ensayos y yo estaba fumando y no se me ocurre otra cosa, que yo tenía la costumbre de hacer y todavía ya no la tengo, y desde ese día menos. Cogí el cigarro y claro, como estaba tocando, pues dejé en la cabeza, entre las cuerdas, sí, y la cabeza de la guitarra. Se levantaron los dos para mí, me dijeron de todo, pero todo usted puede. Claro, para ellos los instrumentos son sagrados. Claro. Entonces, claro, una ofensa, y yo, hostia, que me van a pegar. y ya no puse más cigarro ahí. Menos mal que no le he puesto una pegatina a la guitarra. Oye, Paco, ¿cómo ves actualmente desde tu punto de vista profesional el flamenco? En España, no nos vamos a ir a ningún sitio. En España, actualmente, ¿qué salud guarda el flamenco en nuestro país? No sé. A mí no me gusta el camino que lleva. Y personalmente, yo por lo que veo en redes sociales y por inclusive compañeros míos, a los cuales aprecio y admiro muchísimo, veo que están tomando un camino bastante malo para lo que es el flamenco. Hoy en día parece que hacer el mamarracho es lo que verdaderamente, y perdóname que yo me ponga así, no, para nada, ¿no? pero es que me duele, o sea, me duele, claro, ver a una persona
haciendo el mamarracho y que pueda estar en un grandísimo festival, pero ya no porque me duela a mí personalmente, que eso es cosa mía, pero sí me parece una falta de respeto a algo que yo amo, que es el flamenco. Entonces hay cosas que se están haciendo muy bien, pero por norma general se está tomando un camino bastante oscuro, bastante. Yo veo gente hoy en día que necesita todavía una preparación grandísima para poder estar en un festival, y está en el festival por fulanito que es hermano de no sé quién, por el otro que no es cuánto, y a esa criatura le falta una preparación muy grande. Claro. O sea, al final estamos bajando el nivel y le estamos vendiendo al mundo un flamenco que no es el que yo he conocido, por lo menos. ¿Sabes lo que pasa, Paco? Que al final cuando este tipo de cosas al final termina pasando en casi todos los ámbitos de las artes. No hacía poco escuchaba yo a uno decir, bueno, es gracioso, me vais a permitir, y lo voy a decir, ¿no? Es gracioso que Esteban escriba libros cuando no ha leído ninguno, ¿no? O sea, te pongo este ejemplo como el que se me ha venido a la cabeza, pero al final hay una serie de desvirtuación de las artes que al final repercuten en los buenos artistas, en los que se han esforzado, en los que aman su profesión e intentan mejorar todos los días, pero también para el público que está sentado enfrente. Sí, pero es que el problema es que la mayoría de la gente que viene a los grandes festivales de afuera vienen a ver el flamenco que se le exhibe, ¿no? Pero le venden la moto. O sea, y le están vendiendo algo que verdaderamente no es flamenco. Literalmente. O sea, no es flamenco. Y si hay algo de flamenco, está totalmente desvirtuado. Claro. Y yo no, de verdad, o sea, no concibo ver a una persona que está arriba de un escenario haciendo como si el que está haciendo de vientre. A mí me da vergüenza eso. Una persona desafinando, una persona fuera de compás, una persona que está haciendo las cosas inclusive con el respeto, llamando hijo de puta con letras así. O sea, a mí eso me parece una falta de respeto grandísima hacia el flamenco. Entonces, yo no sé si esto llegará a un momento en el que diga explotará por algún lado, que ojalá, pero creo que el camino ese, más que nada porque veo que hay muchísimos compañeros míos que estamos intentando hacer las cosas como nos han inculcado, como nosotros creemos de verdad, que yo no digo que ellos no lo crean, pero que creemos que estamos haciendo y estudiando hasta más no poder, y llegando a un nivel bastante grande como para estar en cualquier festival del mundo y no te llamen porque van a traer a una persona que está haciendo algo que no es flamenco. Además, de hecho, me consta, no te voy a decir el nombre porque no quiero, pero me consta de que la Bienal de Sevilla, por ejemplo, contrató a cierta persona que esa artista le dijo, mira, que lo que yo traigo no es flamenco. Literalmente ella sabía que no era flamenco y contó su papo, dijo, mira, que yo no hago flamenco en este espectáculo no es de flamenco. Claro. O sea, ole por ella, ¿sabes? Y sin embargo la Bienal de Sevilla la contrata. Perdona, la Bienal de Flamenco, vamos a cambiarle el nombre. Claro, al final termina desvirtuando, ¿no? Efectivamente. Un santuario del flamenco y no lo puedes desvirtuar porque para eso están otros foros. Que dime a mí, una persona que no ha escuchado flamenco en su vida, claro, y va a ver ese espectáculo, perdona, o sea, ¿esto es flamenco? ¿Esto qué es? Entonces, claro. Va. Bueno, oye, estos temas me da miedo tocarlos, la verdad. Lo sé, pero bueno, pero bueno, también hay que denunciarlo. Oye, como profesional que eres, nosotros queremos saber qué es lo que tú opinas, ¿no? Y para nosotros es importante. Hombre, lo digo porque, a ver, yo respeto a todo el mundo, evidentemente, lo que pasa es que es mi opinión, evidentemente es mi opinión, ¿no? Por supuesto que sí. Cosas más amables, 2008, ¿vale? Viento de Levante. Cuéntanos un poquito. Solúcua.
¿Cómo nace ese proyecto, Paco? ¿Qué encontramos dentro de...? Este fue uno de los proyectos ya solistas mío, que fue dedicado aquí a mi tierra. Entonces, a través de otro amigo mío, guitarrista de aquí también de San Lucas, que se ha llevado también tiempo estudiando con Manolo, con Isidro, que es Manolo Domínguez, yo preparé unos cuantos temas de guitarra y él me sacó la segunda guitarra y a partir de ahí empezamos a hacer algunas cositas. Es verdad que yo vivía allá en Madrid, entonces muchas veces no podía contar con él y conté con otros compañeros míos y estuvimos haciendo giras por toda Europa con ese espectáculo, que era prácticamente dedicado a San Lucas de Barrameda, tanto las letras que había en el espectáculo como los temas estaban todos dedicados a mi tierra, San Lucas. Paco, ¿tú en qué estilo te sientes más cómodo? ¿Dónde disfrutas tú más? Es que no tengo. Yo no te podría decir por alegría, por bulería, por taranta, no te lo podría decir, porque yo soy compositor y cada tema tiene su historia. Yo siempre digo que para mí mis composiciones son como hijos propios míos, entonces qué mano de que dedo te corto que no te duela, ¿no? Pues cada composición tiene su historia, entonces como te lleva a sitios diferentes, pues yo no tengo no tengo. Si volvieras a nacer, Paco, ¿te volverías a vincular al mundo de la guitarra? Sí, por todo, inclusive por lo mal que lo he pasado en mi vida, sí. Sin ninguna duda. Además, estas otras preguntas de las más complicadillas quizás, ¿no? Si tuvieras que escoger a un maestro de los antiguos y de los nuevos, ¿con quién te quedarías? Guitarrísticamente hablando, yo me he quedado con Manolo. Es difícil, porque cada persona que he tenido al lado, y te hablo por ejemplo para mí de los más grandes, quitando a Paco de Lucía, Rafael Riqueni, Víctor Monge Serranito y Manolo San Lucas, pues cada uno me ha enseñado una cosa diferente, ¿no? Entonces es muy complicado decir eso, pero si hablamos por mi manera de sentir la música, creo que se asemeja más a la manera que tenía Manolo que la de... Claro. Que otro. Oye, Paco, hay otras composiciones interesantes en las que eres el padre de la criatura. Entrar cantando en Madrid y una copla por recuerdo. Oye, ¿qué necesitas tú para crear, para componer? Pues la verdad es que, mira, a mí me cuesta componer porque eso cuesta, ¿no? Crear arte, como yo he dicho al principio, es muy difícil. Es difícil, pero cierto es que tampoco es un calvario para mí. Yo no entiendo a la persona que sufre haciendo esto. A mí no me causa sufrimiento. Sí, pero por ejemplo, el único sufrimiento que me causa es cuando empiezo a darle vuelta a la movida, ¿vale? Pero crear, a mí personalmente no me cuesta trabajo crear. Sí, Paco, pero no sé, estarás conmigo porque yo, por ejemplo, a la hora de escribir, yo no escribo igual si estoy alegre o si estoy triste. Hombre, pero eso es otro mundo. Por eso, ¿no? A la hora de tú crear, que depende de tu estado de ánimo, en el sitio donde estás. Por supuestísimo. Claro. Eso, evidentemente, a ti se te muere alguien, tú más lógico, sí, no va a escribir una chirigota. Efectivamente. Mira, de hecho, una de las composiciones y creación que más cariño le tengo es se llama Mi Canija, que está en mi disco de Fantasía de un Sueño, que está dedicada a mi hermana Isma, que mi hermana Isma falleció hace 13 años. Y yo quise hacerle una alegría,
porque como te he dicho antes, siempre estamos predispuestos a hacer una soleá, a hacer una ciguirilla, a hacer algo más triste. Pero yo quería recordar a mi hermana, pues como era ella, que era alegre. Entonces decidí hacerle una alegría. Vale, le hice una alegría, pero la alegría no suena alegre, la mire por donde lo mire. La mire por donde lo mire, no suena esa alegría alegre. ¿Son una alegría? Sí, porque lleva el ritmo de alegría. Claro, lleva el compás. Pero alegres no son nada. ¿Eres de los de escuchar tu música con el tiempo? Yo no. O sea, ¿creas algo en el 2018 y eres capaz de volver a sentarte y a escucharlo? Eso es ya agua pasada eso está ya... No. Tiene que ser de refilón, ¿sabes? O que tenga que rescatar algo de que alguien me haya dicho que ¿tú te acuerdas del tema que hiciste para esta compañía o para cualquier cosa pero vamos, que no. ¿Pero porque eres muy crítico contigo mismo? ¿O porque verías ahora la canción de otra forma? Al final tú estás en un continuo aprendizaje, claro. Rafa. Entonces tú vas avanzando y tu cabeza hoy piensa de una manera y mañana puede pensar de otra, y también sobre todo en función de lo que tú trabajes, ese tipo o sea, tanto en la literatura como en la música, como en todo, ¿no? Como en la pintura, todo. Entonces tú estás en continuo aprendizaje. ¿Qué pasa? Que evidentemente hace 15 años no tenía yo la madurez que tengo hoy. Entonces, cuando antes lo mismo, quizás metía 3 notas o 20, ahora tengo que meter 2. Porque sé que esas 2 no valen más que las 20, que vale más que cualquier nota que hice antes. Claro. Entonces eso te lo da la madurez, te lo da el aprendizaje, evidentemente, y el estudiar. Oye, ¿cómo recuerdas tu primer disco, ¿no? Año 2016, ¿no? Fantasía de un sueño. ¿Qué intentas volcar en ese trabajo? Ese trabajo fue a raíz de la muerte de mi hermana. Entonces, fueron composiciones que yo fui haciendo, porque yo quería hacer, día X quería hacer un disco. Entonces cogí composiciones que yo había hecho debido a los estados de ánimo precisamente en los que me encontraba en aquel momento. Entonces me dio por componer un tema. O bien, por ejemplo, como el del Libro de Nácar, que tiene el estribillo. Lo hice yo cuando yo tenía 15 años. Y yo me cogía a las 6:30 de la mañana, yo vivía en El Pino, y me iba, inclusive en invierno, me iba a los chiringuitos antiguos de la playa. Sí, los de hormigón. A los de hormigón. Y yo me ponía detrás del chiringuito y me ponía a tocar la guitarra. Me ponía a mirar el coto, a los barcos pasar. Y me ponía yo sola a las 6 de la mañana, a las 7, y me daba las horas muertas allí, me ponía a tocar la guitarra. Y un día me encontré un libro de Nácar de una comunión, y ahí tuve la sensación, cuando me di la vuelta y vi la calzada del Ejército, que ahora se llama de otra manera, creo, ¿no? Sí, pero bueno, para mí es la calzada del Ejército de toda la vida. Pues tuve la sensación de que yo tenía que salir de San Lucas Barrameda, pero que tenía que volver. Y en ese trayecto hice el estribillo, que hoy en día se está en el disco. Y a raíz de ese estribillo, que no se me olvidó, compuse en el 2016, compuse la obra del Libro de Nácar. Bueno, la verdad que... Dice, bueno, yo a lo mejor no vuelvo atrás, no suele pasar los escritores. Dice, yo no vuelvo a releer lo que escribí hace 10 años, sería inviable, ¿no? Me enfadaría conmigo mismo, ¿no? Pero al final estamos hechos de retazos, ¿no? Eso al final forma parte de esos retazos de nuestra infancia, de nuestra vida, que al final vas volcando en esos trabajos, ¿no? De tus experiencias. Oye, hablábamos antes de países, ¿no? De muchos países que habías recorrido, también ciudades importantes, Madrid, como hemos hablado, Ginebra, Berlín, Luxemburgo, Estrasburgo, Londres, Casablanca, Moscú, Palermo. ¿Qué retorno has tenido, Paco?
Y te hablo de retorno es cuando tú terminas, ¿qué sientes? ¿Qué te llevas para España otra vez? Agradecimiento, admiración, no sé. Evidentemente lo que te estuve contando antes, o sea, la grandísima experiencia de ver cómo la gente literalmente alucina con la guitarra de concierto fuera de España. O sea, la gratitud es abrumadora. Ver un teatro en Luxemburgo, ver un teatro en Londres, ver un teatro en Ginebra, en Johannesburgo, ojito, Eso es Sudáfrica, ¿no? Sí, en Johannesburgo. Da igual, a cualquier sitio de Estados Unidos, en cualquier estado de Estados Unidos, y ver que un teatro de 4 y 5 mil personas, que allí los teatros son grandísimos en Estados Unidos, se llena para verme a mí, sin tener nombre ninguno. ¡Buah! Y ahora viene una España y le cuesta un trabajo que ¿qué sensación puede tener una persona? O sea, respecto a lo que es la cara y la cruz, claro. Respecto a lo que es tocar fuera de tu tierra, de España, es genial, porque evidentemente encima ganando dinero. Claro. Encima ganando dinero. Bien remunerado, claro. Efectivamente, pero claro, cuando tú tienes esa experiencia y tú vienes a tu tierra, a tu país, y ves que lo que se escucha es otras cosas, y a ti, no a ti, sino al 90% o al 95% de mis compañeros, no le pasa, les pasa lo mismo, y dices tú, que estamos fallando. Hombre, no, pero lo que tú decías en su momento, ¿no? La cultura es muy importante desde pequeño. Hombre. O sea, el flamenco en la universidad, o sea, tener buenos referentes musicales, tener gusto por las artes. En el momento que se le quita eso a los más pequeños, lo estás desvirtuando. Y tenemos el móvil, que es un problema. Estamos jodidamente pegados a una pantalla. Y yo no digo que todos los niños tengan que ser músicos. Yo no digo eso. No. Pero, por ejemplo, en Finlandia, te voy a poner un ejemplo, que estuve en Helsinki y con un amigo mío me llevó a una escuela de allí, una escuela, o sea, no escuela de música, un colegio, digamos. Escuela elemental. Y allí tienen unas aulas de música que eso no es normal. O sea, tienen instrumentos, pero hasta que tú desconoces. Y cogen a los chicos, lo meten en el aula de música, y cada uno, sin decirle absolutamente nada, cada uno va a un instrumento. Empieza a toquetear uno y otro. ¿No? Y ahora uno pues, con un violín, con 4 años, con 3 años, con 5 años, empiezan a curiosear con ellos. Y eso hace que la inquietud de la criatura vaya queriendo saber más de hecho. Claro. ¿Qué pasa? Porque luego pasa lo que pasa. Que evidentemente que tiene un gran caldo de cultivo. Efectivamente. Oye, ¿qué sería nuestra vida sin música? Imagínate tú una película de miedo sin música. ¿Qué sería? Es verdad. No podemos vivir, estamos rodeados de música. Y además es el vehículo transmisor más importante que hay. Escuchar música y decir, oye, esto me lleva a mí a cuando yo estaba en tal sitio, con tal, con cual, no sé qué. Es increíble como la mente abre ahí una serie de carpetas y de archivos que estaban ocultos según qué música escuches. La música es increíble. Y yo te voy a ser sincero, yo ahora escucho muy poca música en comparación a lo que escuchaba antes, porque la música que hoy se hace no me gusta. Entonces escucho Sota, Caballo y Rey. Un compañero saca un disco y lo escucho. Así, ya está. Pero antes escuchaba muchísima música porque pienso que la música antes tenía muchísima más calidad de lo que hoy en día hay, ¿no? Entonces, ahora poquito estaba viendo los dibujitos. Yo soy una persona que tiene mucha añoranza a mi infancia, ¿no? Añorancia. Y estaba viendo los dibujitos de Tom y Jerry, y hay que ver esas sinfónicas o esas cómo había música de verdad ahí, ¿no? O ver las películas del oeste, la banda sonora de las películas que había, y yo flipo con esas cosas. Bueno, estuve viviendo con mi hija hace poco, que le encanta. Mi hija toca el violín
tiene 10 años y está en el conservatorio. Y le encanta la banda sonora del Bueno, el Feo y el Malo, la sinfónica cuando empieza a tocar y flipa, pero es que es para verlo, ¿eh? Esos son conciertos que dices tú, bueno, esto es gloria bendita. Eso es que mola. Esa música... Pero mucho. Mola mucho, sí. Oye, ¿qué tienes entre manos actualmente que se pueda contar? Pues... Porque sé que hay cosas que no se pueden contar. Sí, bueno, a ver, hay cosas que se pueden contar y otras que de momento no. Pero vamos, de momento lo más cercano, yo estoy ahora con mi nuevo espectáculo de Pintura del Alma, que lo estrené aquí el año pasado en San Lucas y se quedaron muchísima gente fuera. Entonces me propusieron hacerlo de nuevo, pero yo en San Lucas ya no he vuelto a contactar, ni nadie se ha puesto en contacto conmigo. Pero sí, una asociación de Chipiona me pidió, que fue precisamente también al concierto que di aquí, que le encantó y quería que lo hiciera este verano en Chipiona. Entonces, el día 2 de agosto, en Chipiona, en el recinto de Colegio Maestro Manuel Alparcero, que creo que tiene una capacidad de 1000 personas o algo así, ahí hago mi concierto de Pintura del Alma, donde estoy rodeado de grandísimos compañeros, pedazos de músicos que vienen conmigo. Luego, independientemente de Pintura del Alma, también estamos con lo de la ópera Goya, que eso son palabras mayores, ¿no? Eso es una ópera flamenca en la que me he llevado 9 años trabajando en ello, en la que he hecho el guión, he hecho la escenografía, he hecho la música, he hecho grandísima parte de la orquestación, aunque todo se lo llevo también el tema de la orquestación a mi hermano Eustaquio Álvarez, un grandísimo orquestador, de los más grandes que yo he conocido en mi vida. Y bueno, eso es una obra que me hizo de calado, ¿no? Una obra de calado, de profundidad. Sí, porque me llevé muchísimos años estudiando. Claro. Más que música, estudiando historia, porque se trata de recrear la vida de Francisco de Goya, pero también recrear lo que pasaba en España desde 1746 hasta 1828, que es cuando muere Francisco de Goya. De verdad que estoy tremendamente inquieto, ¿no?, por saber qué música le meterías a la época negra de Goya, ¿no? Ese comienzos del siglo XIX, la guerra de la independencia, la miseria, una España destrozada prácticamente. Ese flamenco, no sé si ese flamenco oscuro, gótico, no sé, ¿qué se te viene a la cabeza para hacer eso? No solamente flamenco, o sea, hay dentro, evidentemente hay flamenco dentro de la ópera, ¿no? Pero es una obra sinfónica flamenca, digamos. Pero también hay partes que no son flamencos. Es más música española, digamos, porque clásico tampoco le podemos llamar. Vamos, de hecho, los músicos que hemos estado trabajando, sobre todo en la grabación, cuando han venido, ¿y esto cómo lo catalogamos? No saben todavía cómo. ¿Por qué? Porque lo que yo me he intentado inspirar no ha sido solamente el flamenco. El flamenco es mi rey. Y de ahí sale todo. Pero lo que a mí verdaderamente me ha inspirado ha sido el dejarme llevar por lo que yo he estudiado. Porque cuando yo me llevaba 3 meses estudiando lo que Goya pintaba con el tema de los desastres de la guerra, pues yo no podía catalogar eso ni siquiera con una cigrilla ni una soleá. No, yo me dejé llevar por lo que verdaderamente mi ser me decía. Esto era por aquí, esto por allí. Entonces, ahora todo músico que ha escuchado la obra, desde el nacimiento de Francisco de Goya hasta su muerte, te puede decir con los ojos cerrados qué parte es de la obra, porque suena a eso. Claro. Entonces eso es mucho trabajo.
Imagino. Oye, ¿cómo ha sido estar con el maestro Serranito? Esa es otra de las cosas más grandes de mi vida. Yo no tendré vida para agradecer el tiempo que he estado con él, de verdad. Él a mí me enseñó la ortografía de la guitarra flamenca. Como el que aprende a escribir, pero no sabe poner una coma ni una interrogación, él me enseñó a ponerla. Esos silencios, esa manera de pulsar la nota para que suene de una determinada manera, eso me lo enseñó el maestro. Aparte de aprender muchísima técnica, porque no hay guitarristas, no ha habido guitarristas en el mundo, ni Paco, ni Manolo, ni nadie que haya tenido la técnica que tenía Víctor Monge Serranito. Entonces aprende mucha técnica de él, pero sobre todo aprende mucho también a cómo expresar tu música. Y ojo, como buen maestro y como gran maestro, jamás te decía cómo tú tenías que hacer las cosas. Te ponía las herramientas. Ahora tú, hazlas como tú crees. ¿Vale? O sea, no te impone. Sí, no hacía un clon. No. Pero ningún maestro quiere eso. Claro. Y es lo que decía antes de Manolo Sanlúcar. El consejo más valioso que Manolo Sanlúcar me dio: tú no seas como yo. Hay mucha gente que me dice que yo, ¿te suena a Manolo? ¿Te suena a Manolo la guitarra? Y digo, hombre, claro, también es lógico que me suene Manolo. Que para mí Manolo ha sido mi padre, guitarrísticamente hablando. O sea, yo me parezco a mi padre Paco. Claro que me parezco, tendré ramalazos de mi padre, como también lo tengo de mi madre. Pues si este hombre ha sido el que me ha puesto la cabeza en mi sitio, es lógico que tanto pasaje, porque independientemente de todo eso, también siento mucho la música que él hacía. Y Víctor, evidentemente, no te imponía tampoco una manera de hacer las cosas, sino te enseñaba a coger el camino que tenías que coger. Hablábamos de una orquesta sinfónica como proyecto, ¿no? Como vehículo transmisor de esos sentimientos, de esa creación artística, musical. Pero también hay bandas sonoras, has compuesto bandas sonoras para pelis, ¿no? Y para series, sí. Oye, para Hollywood, para Bollywood. Porque estuve trabajando unos cuantos años con la Picture, la Columbia Pictures, ¿no? Columbia. Y estuvieron haciendo algunas películas y siempre contaban conmigo como colaborador para hacer música de flamenco, inclusive de no flamenco, ¿sabes? Pero yo con mi guitarra he intentado apañarme siempre como he podido. También en muchas series de aquí, a través de A3 Media o de Telecinco, me han llamado para hacer, por ejemplo, la del accidente, puse yo música ahí, la de Vis a Vis. Sí, en la temporada 2 y en la última temporada ya me dijo el director, me dice que tú que ya estás colaborando mucho con nosotros, yo quiero que tú salgas en la serie. Digo, yo que voy a salir en la serie. Y en el último capítulo me sacó el tío y me dijo que quería, total, aparte de la música que le hice junto con otros compañeros, me dice, búscate algún compañero porque quiero que sea como una mafia o algo así, ¿no? Y aparecéis vosotros. Y total, y en el último capítulo, aparezco yo con la guitarra, que no recuerdo haber pasado más frío en mi vida, Rafa. Qué frío más grande, porque se grabó en un cementerio y claro, y no estaba lloviendo, pero la escena al director le había parecido bien que tenía que estar lloviendo. Claro, el agua fría, de hecho, claro, de los aspersores, de la boca de riego, ¿no? De hecho, de los bomberos, que sale a presión eso, y mira, si ves el último capítulo, lo veré. Me verá, evidentemente no es mi guitarra, es una guitarra Trezzo, sí. Pero sí, o sea, no podía ni tocarlo de un garrotán en febrero, un frío, pero vamos, y para que se vea en la cámara tiene que diluviar, o sea, tiene que caer lo más grande. Claro. Bueno. Oye, para terminar, Paco, ¿tú qué sientes cuando antes de salir a un escenario?
cuando estás a punto de que se abra el telón, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y empezar a funcionar, ¿qué se te pasa por la cabeza? Irme. Coger camino y Pero irme. sabes que eso al final es muy bueno, no tener ese miedo escénico, ¿no? Si no, se le pierde un poco el respeto, ¿no? Sí, o sea, yo literalmente. Y me decía Manuel, el último concierto que estábamos dando, me dice, a mí no me gustaría estar en tu pellejo, Paco. Me decía, le digo, toca tú, por mí. No. Yo, sinceramente, o sea, es verdad que es una adrenalina especial. Y es lo que te mueve porque es como, yo no me voy a poner, ni pienso ponerme delante de un toro. Pero me imagino que tiene que ser relativamente lo mismo. Evidentemente te estás jugando la vida y yo no. Pero el miedo escénico tiene que ser muy parecido. El miedo escénico, no lo sé, porque no lo voy a experimentar. Pero es tremendo el miedo y sobre todo también cuando tocas en sitios donde sabes que hay muchos compañeros que te están viendo, porque yo creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, tú al final tienes un nivel, ya vas adquiriendo un nivel en el cual pues la gente te exige mucho. Claro. Hay gente que ya ha ido a mis conciertos, que vuelven a repetir y que hablan de él como si fuera... Claro, a ti te llega a tus oídos y eso te crea más miedo aún, porque tienes que cumplir las expectativas, porque viene gente sabiendo o creyendo que va a ser un pedazo de concierto porque se lo ha dicho fulanito, no sé qué, que lo ha visto, entonces eso a mí me genera un respeto brutal. Claro. Y una semana antes pues estoy malito. Los nervios. Amigo, ha sido un placer, me ha encantado tenerte aquí, hablar un poquito de tu historia, de tu vida, y nada, te deseo la felicidad más grande y los mayores éxitos. Muchísimas gracias, Rafa. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados, nuevos temas sobre nuestra mesa, aquí en Costa Noroeste Televisión. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.